Consideramos que fue un descuido por parte del que introduce esta iniciativa el no haber hecho una consulta amplia en la comunidad universitaria. Eso es lo primero que les pedimos a nuestros representantes populares, el que cuando se va a hacer una modificación o se inicia una nueva reforma, prórroga o adiciones, se tome en cuenta a la comunidad que se va a afectar. Y en este caso no fuimos consultados los académicos, que es a una de las partes a las que va dirigida principal. Dicha iniciativa toca aspectos importantes como son la democratización de un órgano de dirección que es la Junta Universitaria, que actualmente pues está muy cargada hacia el aspecto de las autoridades y al revés, esa junta nombra al rector y el rector prácticamente es el que nombra a la junta. Entonces es un círculo vicioso. Por eso digo que cualquier iniciativa para modificar este estado de cosas la vemos con atención. Sin embargo, como decimos también en el escrito, no se nos tomó en cuenta y esa propuesta pues no resiste las críticas más. Lo vertical nos está afectando al funcionamiento mismo de la universidad. Entonces, como decíamos, cualquier iniciativa que trate de modificar este gobierno vertical y hacerlo más democrático, más horizontal, pues hay que discutir. Eso es por lo que estamos aquí. Lo que sucede ahora es que la dirección de la academia la hace un grupito de burócratas que se creen iluminados, obviamente apoyados por el poder político, por el gobierno, y muchas veces afectan a la academia misma, porque no hay esa relación con la academia. Y así lo han mostrado los últimos acciones que han hecho. Por ejemplo, el colegio académico recientemente hizo una serie de medidas que aparentemente eran exclusivamente académicas y resultaron que afectan a los académicos. Otra de las fallas que vemos en esta propuesta del diputado Vernon es que no está representada toda la comunidad. Por ejemplo, no hay representación de los compañeros trabajadores. Ellos son 2,000 trabajadores manuales y administrativos, no están representados. Entonces no puede ser que la representación que proponen sean 30% de estudiantes, 30% de académicos y 30% de gentes exteriores a la universidad, provenientes, según la iniciativa, de colegios profesionales, que todos sabemos, esos colegios son manejados por instancias de gobierno. Por lo tanto, ese es uno de los defectos que vemos y pedimos la modificación y la consulta para cualquier aspecto normativo que tenga que ver con nuestra universidad.